Bienvenidos, esto es Fisuras y el día de hoy vamos a hablar de la tecnología y la democracia. Se habrán dado cuenta que últimamente la tecnología está avanzando a ritmos increíbles, pero también es una parte muy importante de nuestras vidas. Hoy en día, con el problema del coronavirus, se presenta como la principal alternativa para solucionar este problema. Sin embargo, existen casos que hacen que dudemos y desconfiemos de la tecnología porque pueden socavar algunos de nuestros derechos, como el de la libertad de expresión. Si nos fijamos, por ejemplo, en China o en Cambridge Analytica, podemos ver y una multitud de ejemplos más. Sin embargo, en este programa vamos a tratar de preguntarnos si nuestras democracias pueden sostener ese avance de la tecnología. Mi nombre es Luis Alberto y el día de hoy tengo a Pocho Salcedo, que él es presentador del programa La Verdad Internacional y un gran amigo mío. ¿Cómo está, Pocho? Bienvenido al programa. Gusto de saludarte, Luis. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. Gracias, Pocho, por estar aquí y gracias a toda la gente que está con nosotros. Les invito a comentar y a participar también de este programa. Bueno, Pocho, habrá visto que últimamente la tecnología es nuestro día a día, sobre todo porque estamos confinados, ¿no? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cuál ha sido el rol de la tecnología? Bueno, yo creo que la tecnología es neutral, ¿no? Es como un vehículo que lo puedes utilizar para bien o lo puedes utilizar para mal. Y digamos, en un lado positivo de esta temporada ha sido que nos ha permitido avanzar rápidamente en diseños de vacunas, nos ha ayudado muchísimo a manejar estadísticas, a saber cuál es el avance del COVID-19 a nivel mundial, y a nivel ya personal nos ha permitido contactarnos unos a otros de extremo a extremo. Imagínate si no tuviéramos esa capacidad, ¿cómo serían 40 días, 50 días de cuarentena donde solamente podrías hacer una llamada? Para muchos que vivimos a distancia, a mucha distancia de nuestras familias en el exterior, tenías que tener un presupuesto de unos buenos miles de dólares para mantener una comunicación activa, ¿no? Entonces, inicialmente digo, la tecnología es neutral, pero el desafío es, ¿qué se hace con la tecnología? ¿Para bien o para mal? Sí, es una pregunta fundamental la que plantea. Y sí, bueno, en estos días, por ejemplo, hemos visto casos de universidades que han pasado a ser completamente online. Hemos visto gente, o sea, pasando su tiempo y trabajando por internet, ¿no? Entonces, la tecnología sí está creciendo y se está haciendo parte fundamental de nuestras vidas. Y también con el coronavirus he visto un ejemplo que me ha llamado la atención y es cómo están empezando a utilizar la tecnología en países como Singapur, Corea del Sur o Taiwán para rastrear a las personas que tienen el COVID-19, ¿no? No sé si usted tiene algún ejemplo de estos que nos pueda compartir. Bueno, realmente esa ha sido una situación que donde el país donde estés existe una fuerte reacción y en algunos casos una reacción casi mínima. Lugares como en China, donde una aplicación en tu teléfono te hace saber a todos los que están cerca en el medio en que te desenvuelves. Entras a un local, vas a una clase en la universidad, en el colegio, subes a una movilidad pública y si tú tienes un riesgo de COVID, inmediatamente se suelta una alarma roja y todos saben que hay alguna persona que está así, o hay 10 o hay 20, ¿no? Eso dramáticamente quiebra, por una parte, la capacidad de privacidad de las personas, pero se podía argumentar por el otro lado, bueno, eso es para el bien general. Y ese es el argumento que tiene, por ejemplo, un país como China. Acá en Estados Unidos, al otro lado, donde hay tanto individualismo, se ha empezado a flotar la idea de que podría haber una cosa así,
y hay grupos que se han levantado y dicen, imposible, no vamos a permitir que nadie nos siga de esa manera, eso es una invasión, ¿no? Y eso es Así es, sí. una ruptura de nuestros derechos democráticos. Sí, ¿Cómo la bueno. ves tú? ¿Cómo la ves tú? Y yo tengo que compartirles un ejemplo, ¿no? También que he estado leyendo y es el de la telemedicina, que parece una alternativa real y efectiva, ¿no? Como médicos comparten su experiencia a través de las tecnologías a personas que necesitan, ¿no? Y no pueden moverse o ir a un hospital porque tienen riesgos de contagio o enfermedades graves que pueden complicar su situación. Pero también hay que ver que el caso de la privacidad y los derechos de libertad de expresión también pueden verse socavados, ¿no? Si la tecnología empieza a rastrear a las personas, si empiezan a saber dónde están y qué es lo que hacen, entonces las personas están completamente rastreadas y en cierto caso pueden complicarse sus derechos. Entonces yo creo que la tecnología tiene que tener como un límite, pero es un límite que va a ser muy difícil de imponerlo, sobre todo en esta situación de emergencia, que se necesita saber esos datos. Yo creo que hay que utilizar inteligentemente la tecnología y hay que saber respetar. Pero también quisiera compartir un ejemplo que me llamó la atención últimamente, que es el de un padre que se acerca a un supermercado y les dice que a su hija le estaba llegando unas promociones que eran para mujeres que estaban en estado de embarazo. Sin embargo, su hija no tenía no estaba en esa condición. Y va con el gerente y le dice, ¿cómo es posible que que le llegue este contenido a mi hija si ella no está así? Y el gerente se fija y efectivamente tenía esos mensajes, esos correos. A los pocos días el gerente llama a la familia para pedirles disculpas por lo que pasaba y el padre le contesta y le dice, no, la verdad es que tenía razón, que no sabía lo que había pasado con mi hija, que resulta que ahora va a tener un bebé. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que observamos en ese caso? Es que la tecnología es muy capaz incluso de saber cuáles son nuestros estados o qué es lo que nos está pasando en nuestros patrones de comportamiento y asociarlo a una base de datos y esa base de datos te explica o te dice si está embarazada la señora o no, porque está efectuando una serie de búsquedas en internet o está realizando unas compras que con el Big Data se puede llegar a esas conclusiones. ¿Qué le parece eso? Me parece un ejemplo dramático y exactamente me parece una realidad que eh, yo creo que solamente el medio cibernético es el que posiblemente puede saber quiénes somos nosotros individualmente, porque digamos la persona A tiene un tipo de comportamiento en el trabajo, tiene otro tipo de comportamiento en su casa, tiene otro tipo de comportamiento con sus amigos de parranda, tiene otro tipo de comportamiento, por decir, en una reunión general pública, en la comunidad, pero el ciberespacio agarra todos esos comportamientos y los combina, ¿no? Porque ha Sí, identificado a través del uso de Facebook, las redes sociales, etcétera, todo ese comportamiento. Y serían los únicos, en realidad, que sabrían cosas que incluso nosotros no sabemos cómo estamos sí, reaccionando, pero hemos reaccionado, ¿no? Entonces, sí, sí. imagínate, estamos entrando a un espacio que increíblemente es el menos regulado de todos los espacios, pero que tiene la mayor capacidad de invadir nuestra privacidad. ¿Dónde están las regulaciones que nos permiten no distribuir o permitir que nuestra información privada se comparta? Bueno, sí, hay cada que hables una aplicación o entras a un sistema, te dan 50 páginas de cuáles son tus derechos y cuáles no lo son. Tendrías que tener un abogado cada vez que abres una aplicación y la mayor parte de las personas no piensan, digamos, y aunque pensasen, es difícil saber cuáles son las limitaciones que uno puede tener a una aplicación de ese tipo. El resultado es el que tú dices. El sistema sabía que la muchacha estaba embarazada, la familia no lo sabía. Sí, sí. Y es que el Big Data es capaz incluso
de analizar una serie de datos, sean estructurados, no estructurados, de redes sociales, de las compras, de las búsquedas que haces y los asocia, ¿no? Los asocia a una base de datos y en esa base de datos se sabe qué patrones de comportamiento tienes. Incluso son capaces de predecir lo que va a pasar con las personas. O sea, es increíble la capacidad de análisis que puedes tener con el Big Data. Y claro, como bien lo dice, necesitaríamos leer esas 50 páginas que hay detrás de cada aplicación, de cada cosa que hacemos, pero la verdad que eso resulta casi imposible, ¿no? Parecería, perdón. Sí, sí. Parecería que Google, nosotros le preguntamos a Google y Google, a través de Google buscamos cuestiones, pero es en la realidad es al revés. Google a través del sistema nos investiga a nosotros, ¿no? Sí, sí. Y digamos, ellos tienen más información de lo que hemos hecho y que hemos olvidado y de cuánto tiempo. Las regulaciones son mínimas y ese es creo que es el Far West de moderno, de lo que está pasando ahí, porque ellos son incapaces de regularse a sí mismos, aunque quisieran hacerlo, aunque lo han prometido, y cuando se regulan según sus intereses. Por ejemplo, la censura que hacen a ciertos grupos que, digamos, Facebook o Google o Twitter considera que son grupos que no deberían tener la difusión que deberían tener. ¿No? Ese es un Claro. ataque tremendo a la democracia. Sí, sí, pues es muy duro, ¿no? Tener un ente regulador que no es el gobierno, que no es alguien que esté electo, pero que a la vez tiene esa capacidad de regular. Y lo que estamos viendo con el coronavirus hoy en día, a mí me sorprende, ¿no? Porque la gente y los gobiernos han entrado como en un estado de shock, ¿no? Y es lo que decía la autora Noemi Klein, decía que cuando se entra en un estado de shock, es más fácil que las personas acepten un tipo nuevo de gobierno, de sistema de gobierno, y yo creo que ese sistema de gobierno puede estar muy relacionado con el uso de tecnologías, ¿no? Y ese uso de tecnologías pueden derivar en el control, bueno, en la vigilancia de las personas. Y yo creo que es un aspecto muy, muy gris que hay que saber tener en cuenta. Yo creo que cada persona que está viendo esto se preguntará, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Pues bueno, hay que estar atentos a lo que está pasando y tratar de exigir a nuestros gobiernos que no nos censuren o que nos digan o que nos den esa capacidad de controlar esas empresas tecnológicas si es posible, ¿no? En la medida que les es posible. Yo creo que exactamente es eso. Vivimos en un momento de crisis y, como tú bien dices, en un momento de shock social. Se dan medidas que pueden en un principio considerarse las necesarias para el momento, pero que a largo plazo son armas de doble filo. Acá en Nueva York, nosotros inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001, hemos aceptado una serie de medidas, una coartación a la libertad de movimiento, e incluso hemos permitido que organizaciones como la NSA, FBI, etcétera, invadan, tengan acceso a información que antes no la tenían, porque hemos hecho un intercambio entre seguridad y privacidad. Sí. Pero con una diferencia, que esto era un evento, pero COVID es el mismo shock, pero digamos en cámara lenta, ¿no? Que cada vez nos vamos enterando de cosas más dramáticas y cada vez vemos y sabemos que no tenemos mucho para defendernos, ¿no? Entonces, lo que tú dices es efectivamente verdadero. Hay muchas cosas que van a cambiar, algunas cosas buenas y otras cosas que no son muy buenas, que van a ser difícil volverlas a poner. Es como poner la pasta dental nuevamente en el tubo, es imposible, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de las universidades, imagínate cuántas universidades que ahora han entrado fuerte a la teleeducación, van a poder volver a darle la vuelta al reloj y decir, no, que la presencial es la única manera. Bueno,
todo el mundo va a decir, bueno, tiene que haber dos opciones, quiénes están con una opción, quiénes están con otra opción, pero ya de una manera, pero digamos fuerte, ¿no? Sí, sí, o sea, este cambio es muy grande y como dice, ¿no? El 11 de septiembre ha significado un dilema, ¿no? En el cual se ha apostado por la seguridad en vez de la libertad. Y yo creo que es ese dilema que se vuelve a repetir en estos días. Si es que vamos a apostar por la seguridad o por la libertad de las personas. Sin embargo, también me parece que puede resultar un dilema un poco falso porque no siempre se pueden aplicar esas medidas tan altas de seguridad y de vigilancia en las personas para tener los resultados que se quieren. Es cierto que si se aplican otros medios va a ser más complicado llevar a cabo unas políticas públicas de rastreo o de desconfinamiento que pueden complicar la economía, pero no tiene por qué ser así, de aplicar estrictamente una medida tan radical de vigilancia a las personas que derive, como usted dijo, en el caso del NSA, ¿no? No, totalmente de acuerdo, pero lastimosamente en vivo y en directo estamos viviendo ya excesos tremendos, ¿no? Sin ir muy lejos, Londres tiene una cantidad infinita de cámaras que vigilan a las personas. El reconocimiento facial ya es, digamos, implementado con tanta intensidad y con tanto éxito que eso se vuelve en una manera de vigilancia extrema. Veamos, China, por ejemplo, tiene a todo un grupo al norte, casi con la frontera con Mongolia, a un grupo de personas musulmanas que viven Sí. prácticamente en una prisión abierta, saben quiénes han sido detenidos, quiénes no han sido detenidos, los que, que han salido de la detención, qué están haciendo, dónde están yendo, etcétera. Todo a través de un reconocimiento facial, un reconocimiento de intercambio de pagos por tarjetas de crédito, en fin. Estamos ya en esa era, ¿no? En extremos y en extremos menores, ¿no? Por Sí. ejemplo, acá en los Estados Unidos estaban ya implementando, antes de todo este problema, el reconocimiento facial para poder avanzar en el chequeo de seguridad antes de abordar un avión, ¿no? Todo el mundo feliz de la vida decía, bueno, la comunidad de hacer eso, pero es ese rostro que lo pones digitalmente, te podían seguir a través de todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Claro, claro, claro que sí. Y me acuerdo de un ejemplo, ¿no? Creo que usted lo debe saber más porque el de Cambridge Analytica, ¿no? ¿Cómo es que Cambridge Analytica ha utilizado esos datos de las personas, los datos de redes sociales, los datos de consumo de las personas y los datos políticos y los ha unido todos ellos y ha sido capaz de crear ciertos segmentos de la población de los cuales se podría aprovechar enviándoles mensajes, enviándoles cosas muy específicas que a esos grupos les iba a hacer reaccionar de una manera. Y yo creo que con esos datos que ahora se están recopilando y que se van a recopilar, pueden ser un instrumento muy, muy eficaz a la hora de ejecutarlo en campañas políticas. O sea que es un tema muy complicado y sobre todo hay que pensarlo muy bien. ¿Qué es lo que queremos, ¿no? Las personas al final de todo esto? ¿Cómo vio usted el tema de Cambridge Analytica? A mí me sorprenden dos cosas. Una, la facilidad con la cual ellos pudieron acceder, obviamente con el conocimiento de Facebook. Facebook ahora puede negarlo, pero Facebook tiene que pensar que 50 millones de datos discriminados de personas habían salido de su sistema. Eso tiene que llamar la atención a alguien. Había una transacción, había un conocimiento. Y lo increíble es que no solamente sabían el individual mío o el tuyo, pero también con quienes nos conectábamos, ¿no? Sí, Y hacían un perfil tal que sabían que algunos eran más susceptibles a temas de impacto de terror, a impacto de preocupación, y otros eran más analíticos, y entonces hacían un target exclusivo de campañas políticas para cada uno. Increíble, ¿no? Increíble.
Yo empiezo Sí. a recordar las cosas que recibía en esa época y sí eran cosas que las veía porque me llamaban la atención, pero no sabía que yo era el objeto de una manipulación, ¿no? Ah, increíble, Pocho, pero el objetivo de Cambridge Analytica al final era identificar a esos grupos que eran susceptibles de votar, ¿no? A un partido o a otro. O sea, los swing voters, los Exacto. votantes que iban a cambiar más fácilmente. Y yo creo que ahora con esta aplicación de tecnologías va a ser más fácil de tener esos datos, de reunirlos, de segmentarlos y enviar esas publicidades que ha recibido. Y ahora es hecho incluso mucho más dramático porque por lo menos, bueno, Cambridge Analytica está negando con acciones legales, etcétera, pero existen otros medios que están haciendo algo parecido. Acá en Estados Unidos, hasta el momento, son 6 o 7 estados que van a definir las elecciones, ¿no? Porque el sistema que Sí. tenemos colegiado. ¿Qué pasa y qué está pasando? Todo el enfoque del Partido Demócrata, del Partido Republicano y de todos son esos 6 o 7 estados. Así que están involucrando a la tecnología para saber qué es lo que piensa cada votante solamente de esa área. Todo lo demás posiblemente no es importante porque es predecible. Eso es, sí, o sea, es muy necesario para los políticos, ¿no? O sea, al final es un instrumento que les ayuda a tener esa victoria electoral que necesitan en esos estados y que es decisiva para su victoria. Pero me gustaría preguntarle, ya que usted conoce muy bien el tema de China, ¿cómo es que usted ve el uso de la tecnología en el control en China? ¿Cómo ve a la gente y a la narrativa que aplica el gobierno chino? Bueno, yo creo que hay un tema en China que es difícil incluso de conversarlo por la dureza. Nosotros estamos acostumbrados ya en todos los países a que exista un ranking de crédito, ¿no? ¿Cuál es tu perfil de crédito? Bueno, si tengo acá en este país 700 puntos, es un mediano, tengo 800, tengo 600, y eso determina si te dan crédito o no te dan crédito, cuál es tu nivel de interés, qué riesgo supones. Bueno, en China se ha implementado la evaluación social. Vale decir, de acuerdo a qué compras, si compras productos chinos, no compras productos chinos, si has estado involucrado en una u otra situación, si has tenido un ticket de tránsito, etcétera, tu valor social tiene un puntaje. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tu valor social es muy bajo, no puedes comprar un pasaje en avión, solamente puedes comprar un pasaje en tren. Y si es realmente bajo, no puedes comprar ni en tren ni en avión, no puedes viajar, ¿no? Tremendo. Entonces, esa ya es una situación que ya se ha dado en la China y que se da y que todos el ranking social está funcionando. Entonces, yo creo que ese es un exceso de la tecnología, pero ese es el producto de haber compilado toda la información que hubiesen podido compilar, incluyendo Claro. qué libros has comprado, qué tipo de películas estás viendo, ¿no? Y cómo pasas el tiempo fuera de tu oficina. Me parece a mí una situación dramática, pero la tecnología lo permite y no solamente lo permite, muchos otros países están adoptando versiones como el reconocimiento facial. China es muy avanzado en eso y ha exportado esa tecnología a muchos países, incluso países latinoamericanos. Sí, sí, tiene toda la razón, ¿no? Esa capacidad que tiene el Estado chino de identificar a las personas y de segmentarlas y decir, esta persona merece este trato y esta no, es realmente complicado para nuestro tipo de visión que tenemos del mundo, ¿no? Pero también me sorprende algo de China y es cómo la gente reacciona ante lo que hace el gobierno, ¿no? Ellos dicen que es por su seguridad que el gobierno hace tales cosas, ¿no? ¿Cómo piensa usted acerca de ese tema? Hay un tema, qué buena pregunta esa, Luis. Hay un tema que lo he escuchado repetirse muchísimas veces. Somos 1.3 mil millones de personas.
si no existe una paz social, si existe, digamos, un descontento, un desorden, se puede crecer y puede desestabilizar tremendamente. Entonces, lo que queremos es una estabilidad y los únicos que pueden dar la estabilidad es el gobierno, porque ellos saben, ven todo lo que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos solamente nuestra región, vemos nuestra ciudad. Entonces, es un intercambio directo entre, ok, el gobierno sabe más que nosotros, ellos nos han prometido seguridad, nos han prometido prosperidad, ok, antes no teníamos la prosperidad que teníamos, la seguridad siempre la necesitamos y se hace ese intercambio, ¿no? Es como un pacto social. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el gobierno es el único que puede decidir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Digamos, hay una ficción democrática, a mí me parece, de que sí existen las voces de otras organizaciones, pero incluso los sindicatos, las fuerzas laborales son tan grandes, en su gran mayoría son designadas por los gerentes de las empresas, ¿no? Entonces, el gerente Juan Pérez designa a Perico González para que sea jefe del sindicato. Yo me imagino no hay muchas controversias. Hay una, no sé si ha cambiado, pero quiero comentarte esto, una anécdota me parece que refleja mucho. En China, en el verano, no se podía trabajar a una temperatura de más de 30 grados. Si pasaba 30 grados o algo así, debería suspenderse el trabajo de planta en las fábricas. Esa era la ley laboral muy buena, ¿no? Sí. Pero llegaban a 35 grados, 36 grados, etcétera, y nunca se suspendía el trabajo. Y la respuesta era que tenía que ser en el laboratorio de Beijing. Esa era la temperatura oficial, ¿no? Entonces, mientras la temperatura oficial de Beijing no subía en ese laboratorio a más de 30 grados centígrados, entonces todo el país debería trabajar. Entonces, ese tipo de control y que lo aceptan a regañadientes, etcétera, ya está como impregnado en la manera de vivir, especialmente en los últimos 20 o 30 años. Yo creo que es un tópico un poco complejo, ¿no? Ese pacto del que usted habla, de cómo es que uno cede una libertad, un derecho, para que el gobierno ejerza, ¿no?, su control, su dominio, su seguridad sobre las personas. Y parece mucho al pacto en el que nosotros vivimos con nuestros estados, es decir, nosotros pagamos impuestos y el Estado nos ofrece seguridad, nos ofrece el Estado de Derecho, etc. Pero este ya es un nivel mayor, ¿no?, en el que te están ofreciendo supuestamente lo mejor para tu vida, la mejor seguridad, la mejor tal. Esas narrativas tan complicadas y tan complejas, yo creo que hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Y tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que no hay país, organización que sirve de eso. Acá en Estados Unidos somos un país de consumidores, así que nuestro beneficio es que te van a extender crédito, que vas a poder comprar esto, que vas a poder comprar el otro. Digamos, prendes tu televisor y todos están estrechando a su mano para agarrar tu billetera. Y es un pacto también, ¿no? Que cuanto más trabaje voy a cumplir el sueño americano, pero sucede que para cumplir el sueño americano te has endeudado en 7 formas distintas, ¿no? Es otro pacto de, digamos, una realidad, digamos, que cada una tiene su análisis y increíblemente ambas están apoyadas por la nueva tecnología y avanzando a una velocidad feroz. Así es, Pocho. Bueno, yo quisiera dejarles a los que nos están viendo unas reflexiones, ¿no?, que se lleven. Y bueno, me gustaría iniciar diciéndoles que al final la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende de un hombre. Hay una persona detrás de todo esto, hay un gobierno, y nuestro rol es jugar para que eso cambie a favor nuestro, a favor de la sociedad, ¿no? ¿Qué reflexión más podría dar? Una reflexión final. Yo creo que una reflexión para pensar es que está en nuestras manos, está en el pueblo, en el individuo, de tomar conciencia sobre esto y de exigir de nuestros gobiernos responsabilidad y cambio, ¿no? Legislación
para que esto cambie, por de otra manera, en 10 años más vamos a estar muchísimo más atrás en la protección de nuestros derechos. Así es, Pocho. Bueno, finalmente, bueno, quiero agradecerle su participación en el programa y agradecerle a todas las personas que han visto este programa. Ha sido un gusto tenerlo, Pocho, en este programa, en este episodio de Tecnología y Democracia, y espero tenerlo en una próxima ocasión. Para mí un alto honor el compartir este tiempo contigo, con todos los que siguen Fisuras. Me encanta porque cada episodio, cada trabajo que hacen ustedes es de desafío y les deseo lo mejor. Espero estar en alguna próxima oportunidad. Muy amables. Muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos han visto y no se olviden compartir y escribir y mandarnos sus opiniones. Gracias por vernos. Hasta una próxima ocasión.